a dar inicio a nuestro análisis de este 13 de julio del año 2016. A lo largo y a lo ancho del mundo se han venido celebrando los acuerdos de los grupos terroristas que han generado problemas en Bangladesh, han provocado problemas en Pakistán, han provocado problemas en Siria, han provocado problemas en casi todos los territorios en donde están presentes, algunas acciones más violentas que otras, pero el objetivo sigue siendo el mismo: golpear a la industria turística para impedir que los turistas piensen siquiera en ir a vacacionar a esos lugares, porque su seguridad no está garantizada. Por otro lado, en los Estados Unidos se ha producido también una confrontación, pero en este caso nos encontramos con un ex militar que llegó a cobrar tal resentimiento social contra sus oficiales superiores que, como él dice, se le antojaba matar a militares blancos por el trato que los militares de color reciben en estas instituciones. El Estado Mayor en los Estados Unidos ha señalado que el ejército ha estado vigilante desde hace ya algún tiempo en denuncias sobre el particular, pero jamás pensaron que un ex veterano de Afganistán acabara disparando sobre los policías y dando muerte a una serie de ellos, a los que mató por el simple hecho de ser blancos. Esta situación no es un dato aislado, no es un tema marginal, sino es un tema muy importante, porque de la actitud de los grupos musulmanes en diversas partes del mundo dependen en este momento acuerdos o desacuerdos de la Comunidad Europea en Rusia y en otros lugares, porque se ha llegado a un tema de polarización tan grande que los terroristas están tratando de aprovechar todas las ventajas que el viajero actual tiene para movilizarse, pues simplemente para agredirlos, para hacerles ver que no están seguros ni en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte. Sin embargo, hay que reconocer que en el caso de los Estados Unidos, el factor número uno de la agresión fue el tema del racismo. Y el tema del racismo vuelve a tomar fuerza con el discurso de Trump. No estamos hablando de temas distantes y mucho menos de temas manejados a una escala sociopolítica que no tenga trascendencia. Aquí, por el contrario, estamos visualizando toda una
reacción de parte de la sociedad norteamericana que asombrada se pregunta cómo estas cosas pueden ocurrir en los Estados Unidos cuando teóricamente Estados Unidos no tiene problemas con sus militares y está convencido el gobierno y el ejército norteamericano de que quien ha sido militar guarda el recuerdo de haberlo sido con orgullo, y son poquísimos los casos como el de el tirador de Dallas, que sin ninguna razón dispara contra los policías. En Estados Unidos se vive todavía, particularmente en algunos estados de la Unión Americana, Texas entre ellos, se vive todavía una fuerte presión de parte de la supremacía blanca, como llaman los seguidores de esta corriente, a sus manifestaciones políticas. La supremacía blanca está o estuvo encarnada durante mucho tiempo, durante años enteros, en el Ku Klux Klan. Pero hoy el Klan está desprestigiado, desplazado. Yo creo que sería una exageración atribuirle al Klan los acontecimientos de Dallas. Está en el pasado reciente, está en acontecimientos que ocurrieron en esta zona, entre otras la imagen del mapa donde se llevó a cabo el atentado nos muestra que fue a unas cuantas calles del lugar en donde mataron a John Fitzgerald Kennedy en 1963. Esto significa que el estado de Texas, que es uno de los estados que más ha apoyado la llamada ley del rifle, que es una legislación que le permite a los ciudadanos comprar armas, se supone que para su defensa o para cacería. Pero ciertamente las tiendas de armas de fuego no nada más ofrecen fusiles de cacería, escopetas de cacería, sino ofrecen también los más evolucionados modelos de pistolas, los más evolucionados modelos de fusiles, y esto que teóricamente no se le puede vender al ciudadano común y corriente porque son armas que solo puede usar el ejército, pues ahora vemos que por un lado una sección de las ventas de estos productos llega a México, y por eso tenemos organizaciones paramilitares en nuestro país que tienen un armamento tan bueno o mejor que el del ejército mexicano. La otra rama por donde se están yendo la venta de estos productos es la de el crimen organizado, que acaba resultando beneficiado con las mismas y puede presentar frente a los soldados cuando estos intervienen en operativos que en el pasado ni remotamente hubieran podido conseguir. El tema
por primera vez está provocando reacciones muy intensas de parte de los analistas y comentaristas que se preguntan si es realmente un derecho del ciudadano tener un arma como el arma con la que se mató a los policías en Dallas, porque no es un rifle de cacería, no es un armamento que incidentalmente fue utilizado para lograr su propósito, sino se trata de un armamento que debería estar fuera de las posibilidades de ser utilizado por la gente por las consecuencias que puede tener. El grupo que respalda a Donald Trump en la sucesión presidencial es un grupo en el que hay algunas personalidades que apuntan hacia este nacionalismo racista que por otra parte tiene ya muchos años en los Estados Unidos. Hay que recordar que el Ku Klux Klan nació en 1875 y que de su fundación para acá el Ku Klux Klan ha hecho siempre pública su defensa de la ley del rifle y mantienen una constante presión sobre los lobbies norteamericanos para señalar que todos los estados del sur que cuentan mucho por sus votantes pueden irse en un sentido o en otro según se les garantice que van a poder seguir abasteciéndose de armamento para, dicen ellos, la defensa de la raza en los Estados Unidos. Por lo pronto, para México esto abre un escenario inquietante porque si bien es cierto que Donald Trump está hablando públicamente de establecer un muro que para él sería infranqueable para los mexicanos y que bloquearía, sellaría definitivamente la frontera, Donald Trump no ha dicho hasta este momento nada que vaya en contra del tráfico de las armas, nada que diga que dada la peligrosidad de este armamento, en primer lugar se retirará de las tiendas donde se puede consumir hoy y luego se establecerán penalizaciones para aquellos que rompan la regla, porque estas armas no pueden estar en la calle sin causar daños terribles y sin poner, sobre todo a los representantes de la ley, en condiciones de inferioridad frente a sus rivales, los representantes del mundo oficial y el ejército, que es garante de la seguridad de la nación. El tema es un tema que seguramente en los próximos meses veremos cómo será utilizado en las campañas políticas, porque tradicionalmente la ley del rifle ha sido uno de los argumentos que ha llevado al bando republicano a numerosos votantes. Hoy, en las circunstancias de las que estamos hablando, me parece que este fenómeno puede incidir de la misma manera, y si el gobierno presiona para
controlar la venta de estas armas. La respuesta de los grupos que están polarizados en lo político sería la de que si se legitima la venta de las armas, no puede haber límite para adquirir las mismas, y con esto se respalda por un lado a este movimiento semiterrorista que es el de la defensa de la ley del rifle y la defensa de las pequeñas instituciones de corte racista que existen en los Estados Unidos. Todo esto quedaría bajo el control del Estado, y el Estado se vería agredido políticamente por los defensores de estos supuestos derechos. Estados Unidos está a punto de entrar en la campaña electoral. La actitud de los dos candidatos, Sanders y la esposa de Clinton, Hillary, para alcanzar la presidencia de los Estados Unidos, se ha resuelto este fin de semana con un acuerdo pleno de parte de los que cuestionaban a Hillary Clinton, dándole todo su apoyo, todo su respaldo, y esto va a presentarnos entonces un escenario electoral en el que se van a mezclar innumerables tendencias que van a tratar de garantizar su fuerza, su actitud, su criterio delante de la nueva administración que está a punto de llegar. El racismo en los Estados Unidos, desafortunadamente, no es un tema que aparezca por casualidad ni aparezca con dificultad. Por el contrario, a lo largo de la historia, desde la fundación del Klan, la presencia de estos encapuchados ha llevado la muerte a muchos hombres de color que han enfrentado al Klan en sus declaraciones y han terminado asesinados, ahorcados, y de esta manera se ha mantenido vivo el espíritu racista, que tiene dos polos. Uno es el polo de los blancos y otro es el polo de los negros, porque el racismo desafortunadamente no es característico de una sola fracción de la sociedad norteamericana, sino es un clima, es una realidad que se ha permeado en todas las capas sociales, en todos los grupos políticos en Estados Unidos, y unos de manera más abierta y otros con dificultad, pero el hecho es que el tema del racismo sigue siendo vigente en estos lugares. A Hillary Clinton le tocó vivirlo porque Arkansas, que es el territorio del que es originario Bill Clinton, ha sido uno de los estados en donde más se ha peleado por la independencia de la venta de las armas, y al mismo tiempo se ha alentado a la presencia de los grupos radicales que armados se vuelven más peligrosos.
Todo este marco de violencia y de tensión ciertamente no le hará bien a la campaña de los Estados Unidos. Por otro lado, el presidente Barack Obama ha dejado a medias su negociación con el gobierno de Raúl Castro en los Estados en Cuba, y se están comenzando a producir fenómenos que eran previsibles. En primer lugar, se ha montado hasta el momento una sola tienda, un supermercado financiado desde Miami y por lo tanto con los anaqueles repletos de productos que antes era imposible conseguir en la isla. Hoy basta con que el ciudadano entre a este lugar y podrá adquirir lo que quiera porque forma parte del acuerdo con el gobierno de Raúl y de Fidel Castro. Sin embargo, el gobierno cubano mira con enorme inquietud estas participaciones porque alega, y no sin razón, que si se abre el mercado de Cuba a las reglas de libre mercado, si se respetan muchos de los principios que hasta ahora han estado abolidos por la Constitución cubana, las consecuencias van a ser mucho más allá de lo que Raúl Castro suponía y van a provocar naturalmente fricciones, roces y antagonismos con los sectores ultras del castrismo que miran con enorme molestia la aparición de esta tienda de autoservicio en donde hay de tantas cosas y al mismo tiempo están viendo crecer en las ciudades esos pequeños restaurantes que son llamados paladares, en los que una familia hace la comida como si fuera para ellos, pero ponen una o dos mesitas por si algún turista quisiera pasar. Y normalmente, como la sazón y los alimentos en esos lugares son de muy buen sabor, se van los turistas a estos lugares y entonces, como en toda competencia, habrá paladares con una gran demanda y otros no. Los que lo sepan hacer mejor serán los que tengan las oportunidades mejores, pero si el gobierno de Fidel Castro y de Raúl no modifica esta situación y si permite, como están anunciando, la instalación de otras 3 tiendas semejantes en la isla, las consecuencias podrían ser inevitables en contra del castrismo y podrían ser la chispa que puede hacer detonar un clima explosivo en el que el gobierno habla siempre en nombre de la libertad cuando lo que menos existe en la isla es el tema de la libertad. Entonces, el escenario del Caribe, el escenario del racismo, el escenario de la confrontación fronteriza, todo esto se va acumulando como los grandes retos para el nuevo gobierno de los Estados Unidos que tiene que enfrentar en los próximos años un jaloneo para ver quién queda como más importante dentro de las superpotencias
en el mundo, Estados Unidos o China. El escenario político latinoamericano habla de una descomposición del autoritarismo bolivariano que en vida de Hugo Chávez estaba garantizado no solo porque Chávez tenía un fuerte ascendiente sobre todos sus vecinos, sino porque el dinero del petróleo en aquellos años fluía en cantidades navegables y era utilizado por el gobierno venezolano para tratar de apoyar a los regímenes de la línea de izquierda revolucionaria en el territorio de América. Y ahora, en las circunstancias que se están viviendo, habrá que ver cuál es la respuesta en estos meses del gobierno de Barack Obama, que le va a facilitar a Hillary Clinton o le va a dificultar el acceso a la sociedad cubana a través del comercio, en condiciones que seguramente ninguno de los firmantes de los acuerdos entre Cuba y los Estados Unidos pensaban que iba a ponerse tan rápidamente en tensión. Todos creyeron que esto iba a durar un tiempo relativamente largo y luego vendrían las confrontaciones. Hoy el tema político electoral comienza a ganar terreno al resto de las noticias en las grandes centrales de información de los Estados Unidos, y todo esto nos permitirá percibir si vamos a una línea de apertura con Cuba, con la caída de los Castro, cuando menos con la retirada de los Castro, y con la oportunidad de hacer crecer la economía de la isla y con ello favorecer a la mayoría de la comunidad, o si iremos a un régimen de mayor represión que acusará, como ya de hecho lo está haciendo Fidel Castro, acusará a los Estados Unidos de ser los responsables de cómo se está viviendo en Cuba en estos momentos. México tiene toda una carga de origen político, emocional en la relación con los Estados Unidos, que si el muro, que si no el muro, que si la expulsión de los latinos, en fin, el gobierno mexicano llega también al final de su mandato en medio de este debate que cobra fuerza, pero que desde la perspectiva de la esperanza parece comenzar a abrirse ante la incapacidad del gobierno de Castro de cerrar todos los conductos de comunicación con el exterior sin pagar un precio altísimo, porque el compromiso fue firmado por él y por su hermano Fidel, y ahora sería sumamente complicado y sobre todo sería un desprestigio para Cuba el que pretendiera retractarse de lo que ha trabajado. En nuestro país, el gran problema electoral del año 18 se está adelantando con una velocidad sorprendente y
Por lo pronto nos encontramos con la noticia de que el Partido Revolucionario Institucional tiene un nuevo dirigente, Ortega Reza, que tiene magníficas credenciales desde el punto de vista de estudios, de conocimiento, pero que no tiene credenciales ni del partido donde dice que va a militar y en el que va a asumir o ya asumió la presidencia. Ese es uno de los episodios que habla muy claramente, por lo menos parece mandar señales claras de que la alianza convocada en su momento por los grupos que quedaban de Atlacomulco para integrar un bloque liberal capaz de defender lo que ellos llamaban la República Laica, hoy esa situación ya no es como al principio de esta administración. El presidente Peña Nieto no solamente ha cometido muchos errores que la prensa multiplica, les pone la lupa encima y las hace incluso mucho más grandes de lo que son, pero el problema más serio de la administración mexicana ha sido la incapacidad de confrontar la amenaza de la seguridad y, por otro lado, el crecimiento de el tráfico de drogas en nuestro país, que va subiendo de manera cada vez más intensa. La actual administración ha entrado al juego convocado por ciertos sectores en el que se habla de inmediato de aprobar por los congresos estatales el consumo de las drogas y particularmente el tema de la marihuana, considerando que la marihuana es una especie de droga de pocos efectos y que no habría ningún problema en ponerle los primeros mecanismos de negociación a partir del Estado. Es decir, el gran vendedor sería el gobierno, que mantendría precios, según los expertos, muy por abajo de los que ahora tiene la droga, y la persona que sea adicta a esto puede, por lo tanto, conseguir mayor cantidad sin riesgo de ser detenido y de ir a dar a la cárcel, y al mismo tiempo se le daría un golpe al narcotráfico, dicen, porque siendo el gobierno el que distribuye, pues los narcos ya no tendrían que distribuir nada. Es decir, los narcos tendrían como competencia al Estado mexicano y llevarían ahí las de perder. Pero esto es una suposición que pasa por alto uno de los temas capitales sobre la legalización de la droga, que ha marcado a muchos países en el mundo que han rechazado el consumo de la droga. El tema del consumo de las drogas tiene que ver con la economía indiscutiblemente, pero no es lo económico lo que tiene la mayor peligrosidad. Las drogas se clasifican en drogas
que son alucinógenas y drogas que son de menor riesgo. Entre estas drogas, las que más se cotizan en nuestro país es la marihuana, el opio, y del opio se obtiene su derivado, que es la morfina y la heroína, y han sido eliminados de el campo de la competencia los alucinógenos que allá en los años 60 eran como la atracción principal de la droga, pero que han tenido consecuencias tan terribles sobre sus consumidores que han preferido mejor dejarlas de lado y no meterlas en esta canasta en donde supuestamente lo que se vende y lo que no se vende, lo que se está ofertando, pues es como si fueran chocolates que uno puede llegar a comprar y comérselos, o dejarlos en la tienda sin mayor problema. Esta es una visión muy ramplona, muy simplista de la droga. El gran problema de la droga no es el valor de la droga, no es el dinero lo que hace a la droga peligrosa. Lo que hace a la droga peligrosa es su contenido químico, que es el que causa las alucinaciones. En el caso de la marihuana, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que produce los trastornos de la percepción, que hacen a quien la consume pues ver imágenes y ver cosas. Dicen que ven hasta la música, que supuestamente sería una especie de etapa creativa de la droga que le va a resolver al que la consume la dificultad de irla a comprar y el riesgo potencial de recibir una sanción por estar comprando esa droga en los mercados. Es curioso, la ley establece el derecho del consumo, pero no establece el derecho de la venta. Y mientras esto no se arregle, pues afortunadamente tampoco se arreglará lo demás de las drogas. El tetrahidrocannabinol es una sustancia que, además de producir alucinaciones, destruye las neuronas, y al destruir las neuronas evidentemente causa daños irreversibles en el cerebro, y por lo tanto yo insisto, el tema de las drogas, que todo mundo quiere ver solo desde la perspectiva económica, es ahí donde está tal vez el punto más llamativo, pero no el punto de fondo. La pregunta es: ¿quién va a atender a los miles de adictos que van a comenzar con problemas psicológicos en el país, cuando no hemos podido atender ni siquiera las más elementales reclamaciones de la sociedad en busca de tratamiento sobre temas que no son tan complicados? ¿Cuántos hospitales se tendrán que fundar exclusivamente para atender a estas personas? ¿Y con el dinero de quién se van a construir? ¿Con el dinero de quién se va a mantener a estas personas? Pues con el dinero de los contribuyentes, porque no hay de otra. Y entonces lo que salía baratísimo, y según esto le daría un golpe al narcotráfico, que es que el Estado vendiera la droga,
tropezaría entonces el Estado con reacciones en las que cabe la denuncia por delitos de la salud a la propia Secretaría de Salud del país, que entre al juego de la comercialización de la droga. De personas que han visto los efectos de la marihuana y de la cocaína en Europa, específicamente en Holanda. A mí me han platicado personas que lo vieron, muchachos y muchachas tirados en la calle, sin poder levantarse, sin poder expresarse, que están así por el consumo de las drogas. Y esto lleva a la pregunta, ¿de qué se trata? ¿Solamente de que esta sustancia pueda ser alcanzada a un precio más bajo o de resolver el problema? Yo soy consciente de que el tema de las prohibiciones es un tema muy discutible y que en muchos casos estas prohibiciones alientan en determinadas mentalidades el desafío y les hacen incurrir en el consumo de las drogas. Pero el planteamiento tendría que ser: ¿qué es lo que el gobierno de este país quiere en relación a las drogas con respecto de su sociedad? ¿Quiere que acabe el narcotráfico para que la sociedad quede en mejores condiciones? ¿Quiere controlar el mercado para que no sean los narcotraficantes sino el gobierno el que salga beneficiado con la compraventa? Y finalmente, ¿son conscientes los legisladores de que el aprobar el consumo de la droga sería aprobar algo que atenta contra el cerebro del ser humano y lo va a imposibilitar a futuro? ¿Se vale la pena el arrojar la perspectiva de futuro de nuestros jóvenes, reduciendo el dinero, el costo de las drogas, pero dejándoles el consumo de las mismas? Yo no diré que en forma avasalladora, pero sí lo suficiente como para generar los problemas. Estas drogas, como la heroína y la morfina también, producen efectos muy intensos en la humanidad de las personas, en su cuerpo, y cuando dejan de consumirse presentan el síndrome de la ausencia de la droga, que verdaderamente es impresionante ver a alguien que es drogadicto, el pedir que le consigan algo de la droga que consume porque no soporta los padecimientos por el síndrome de ausencia. Es algo así como el delirium tremens que provoca el alcohol. Algo, pero más intenso todavía, provoca esta ausencia, este ausentismo de la droga de el organismo de las personas. El tema de la droga está allí presente, y en medio de esto se encuentra la presencia cada vez más evidente de grupos externos que están sacando ventaja
de estas discusiones de los gobiernos sudamericanos que favorecen a los cárteles que saben perfectamente de qué manera distribuir y de qué manera hacer económicamente rentable a estas drogas, incluyendo la marihuana entre ellos. En este momento en México, me decía un experto sobre el particular esta misma semana, me decía, el gran problema de la droga en las sociedades modernas es la facilidad con la que se engancha a las otras personas a la utilización de estos fármacos que siempre se presentan como, si no inofensivos, cuando menos con un potencial de daño mínimo, cuando la realidad es totalmente distinta. El riesgo de la salud mental está puesto sobre la marcha y si alguien asume la responsabilidad de vender la droga en lugar de los criminales, yo creo que de alguna manera asume también la responsabilidad de los criminales sobre las cosas que suceden. El tema de las drogas, si nosotros lo vemos, es un tema poco debatido y poco explicado. Muchas personas siguen creyendo que las drogas son inofensivas. Es más, yo tuve un debate con un doctor de la ciudad de Puebla que me jura y me perjura que la marihuana no tiene ningún efecto tóxico, que él ha consumido la marihuana y que para comenzar ni ha visto alucinaciones ni cosa que se le parezca. Pues es posible que sea cierto esto, pero eso no responde a los resultados que se pueden percibir en los centros de tratamiento para adicciones en nuestro país y fuera de nuestro país. ¿Qué ocurrirá con este tema en los próximos años ante una procuraduría cada vez más errática y cada vez más irresponsable? Una procuraduría frente a la cual cualquier persona que presente una denuncia corre el riesgo de ir a dar a la cárcel por haber denunciado. Es decir, en lugar de favorecer la lucha de la sociedad, se pone a la sociedad prácticamente ante los criminales. Hoy estas circunstancias son cada vez más evidentes. En medio de este asalto de las nuevas formas de la posmodernidad en el cambio, en el ámbito político, está también la incorporación de este renglón de las drogas, que algunos piensan que se van a volver amigables si se venden a buen precio, y dentro de los pesimistas, y yo me encuentro allí, yo lo que veo es un gran riesgo para la sociedad, sobre todo para los jóvenes y para los más jóvenes, a los que teóricamente no se les va a dejar que consuman, y volvemos a lo mismo, se les va a prohibir entonces que consuman. No dijeron que la prohibición es un mal sistema para resolver el problema, o vamos a dejar que niños de 10 y 11 años comiencen a fumar marihuana, pues para no lastimar sus derechos civiles y dejarlos aprovecharse de la ventaja de una droga barata.
el planteamiento a nivel internacional es muy serio. La mayoría de los gobiernos están claramente en contra del uso y legalización de la droga, pero la droga responde también a intereses internacionales muy organizados y sumamente peligrosos. En los próximos meses, mientras se debate sobre si es o no es el candidato a la presidencia de la República alguien del PRD, del PRI o del Partido Acción Nacional, se estará manejando simultáneamente esta, entre comillas, nueva forma de relación con el consumo de las drogas y la compra-venta de las mismas, en donde no se está México reflejando en lo que ha ocurrido en los países que ya legitimaron alguna de estas drogas. Lo único que yo he visto que han presentado es números, y en los números tienen toda la razón. Es decir, si la situación real de la droga fuera que es un negocio ilegítimo que se le puede quitar a sus participantes el manejo de la venta y con ello bajarles de tal manera sus ingresos que se vuelvan irrelevantes, yo creo que la mayoría de nosotros firmaría, porque yo creo que a nadie le interesa un pleito con el crimen organizado, pero todo apunta para allá porque han estado insistiendo tanto en que las llamadas drogas blandas son inofensivas, que se han olvidado de los análisis que se han hecho en los laboratorios especializados de los organismos de Interpol, en donde todos los análisis, todos sin excepción, han mostrado que la marihuana tiene esta sustancia alucinógena que afecta terriblemente la mente y le destruye neuronas, con lo cual garantiza que a futuro va a dejar de ser una persona razonable y tranquila para volverse en un adicto más, con desesperación y con síndrome de ausencia cuando no se la den. Y este gran recurso que están tratando de imponer en este momento no tiene alternativas. No hay un programa para educar a los jóvenes en el tema de las drogas, a perderles miedo, a hablar del mismo y hablar con claridad, porque sólo así se puede llegar al convencimiento de los jóvenes que piensan que se les prohíben este tipo de sustancias porque los adultos no queremos que ellos disfruten de algo a lo que tienen derecho. Situación compleja: elecciones, narcotráfico, crimen organizado, racismo. El mundo está de cabeza y las reglas de la política, que durante 500 años más o menos le dieron soporte al modelo de la democracia representativa, se nos están cayendo a pedazos. Y la pregunta es si tenemos una alternativa viable de respuesta o si lo que tenemos es una descalificación, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué alternativa real de salida
tendría el tema de las drogas para la juventud en los diferentes países. Pues si les parece lo dejamos ahí y seguiremos la semana próxima con nuestro análisis.